Hola, ¿qué tal? Arrancamos una nueva emisión del Bar del Encuentro. Hoy nos acompaña Mario Gambacorta. Mario es abogado e investigador, profesor de Flaxo, UNPAS, UBA, UMEC, UMSA y UNLZ, o sea, La Universidad de Loma de Lomas de Zamora. Zamora. ¿Te quedó alguna universidad sin estar dando clases? Estoy en grado y posgrado en varias, en Urlando y un posgrado también, así que, y en Hurlingham también. ¿Ves? Un Nos faltó posgrado. Burlingame. Sí. Yo sabía que faltaba Así que algo. nombramos todos el grado y posgrado. Hoy hablábamos con una amiga en común que tenemos y dice, Mario tiene un día que dura más de 24 horas, porque está en tantas universidades que no entiendo cómo hace para estar en tantos lados, pero bueno, de alguna forma lo hace. No, hay veces son cursadas regulares de grado y después hay posgrados que se dan en ciertos momentos. No, alguna vez tengo que dormir. Descansar, ¿no? De vez en cuando. Bueno, muchas gracias por estar con Gracias a nosotros. ustedes, es un gusto. Y nada, el tema de hoy es un tema que está muy vigente, bueno, hace rato que está vigente, pero en estos días aún más, la reforma laboral. ¿Es necesaria una reforma laboral? Bueno, lo primero para responder a esa pregunta es ¿desde dónde y para qué queremos una reforma laboral? Lo que estamos viendo como proyecto, yo creo que parte de un marco erróneo, que piensa que los problemas laborales e inclusive algunos problemas económicos están radicados en la normativa laboral, en las leyes laborales, las regulaciones laborales. Yo creo, y a lo largo de los años uno viene estudiando eso y se puede verificar que muchos de los problemas estructurales no están precisamente ahí, sino que fundamentalmente en decisiones políticas que se toman y particularmente en las políticas económicas que distintas gestiones pueden llevar adelante. Ahora también hay otro problema. Yo hace tiempo vengo impulsando el desarrollo de un marco teórico que denomino el enfoque crítico tutelar de las relaciones laborales, y ahí lo que planteo es la necesidad de poner en contexto las situaciones y evidenciar los intereses en juego. Creo que el contexto que hoy estamos atravesando es actualmente la categoría central de este enfoque, que es lo que denomino hegemonía deslaboralizadora, que no es sino una consecuencia de la hegemonía que se viene construyendo desde 1973 con la crisis del petróleo, el triunfo en el 79 de Margaret Thatcher, etcétera, lo que nosotros conocemos como el fenómeno de la globalización económica neoliberal, que generó una hegemonía, o sea, la prevalencia de una concepción del mundo, que creo que es profundamente no solo injusta, sino deshumanizadora, porque yo creo que lo que estamos viendo hoy es un proceso que ataca fundamentalmente a la justicia social, porque la justicia social precisamente es lo que humaniza la vida de los seres humanos, desde que en los tratados de Versalles, al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo, en el marco de los tratados de paz, se dice no puede haber paz en el mundo sin justicia social. 1919 estoy hablando, después de 20 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, ya nos está advirtiendo algo. Y el problema no, yo creo que no va por ahí. Siempre uno puede discutir algo en términos de mejorar, pero también reforma laboral, ¿para qué? Para incorporar derechos, mejorar situaciones, porque no nos olvidemos que el destinatario, los y las destinatarias del derecho del trabajo son los trabajadores. Y esto no es porque lo digo alegremente yo porque se me ocurre. Hay un mandato constitucional que dice el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Mandato constitucional con el cual se deberá confrontar el proyecto que tiene media sanción y que ahora, bueno, se encuentra en senadores, porque hay que ver si lo que se plantea es la constitucionalidad, es constitucional o no. Yo creo que hay muchísimas cosas que no lo son. Y me preocupa sobremanera que algunos legisladores plantean, bueno, esto hay que sacarlo. No, no, hay que sacarlo que esté dentro de los parámetros de la ley, pero uno no puede votar algo en función de frases hechas que hay que acompañar a un gobierno. No, a un gobierno hay que acompañarlo en función también de ciertos intereses. Y bueno, nosotros prioritariamente impulsamos los intereses de las y los trabajadores. Y esta ley yo creo que no va en ese sentido. Además que creo que van a quedar un montón de cosas sin respuesta.
No, pues aparte dicen, hay que acompañar, hay que darle instrumentos, la gente lo votó, pero la gente también votó a quienes son legisladores para que defiendan otras cosas, ¿no? Porque siempre decimos, ¿qué es el poder legislativo? Sino el contralor también, si no, Y déjame agregar una cosa también. monarquía. Muchos ponen también como excusa esto, dicen hay que darles herramientas. En todo caso, si es inconstitucional, después se pronunciará la justicia. Y Claro. flaco, vos tenés que votarlo. Mira, ahí es muy interesante lo que vos observás, porque cuando hablamos de principios del derecho del trabajo, ya el maestro Fernández Madrid, un prócer del derecho del trabajo, yo he tenido el honor de empezar mi carrera docente en su cátedra, él nos enseña y nos enseña, porque gracias a Dios lo tenemos, nos enseña que los principios cumplen una función informativa, integradora, pero para todos. Para los jueces, obviamente interpretativa, pero también para el legislador al momento de redactar una norma. No es que yo me siento como legislador y puedo redactar cualquier cosa. Y esto ha sido ratificado por fallos de la propia Corte, ¿no? En el fallo Pérez Condisco, la Corte dice, no es que el Congreso no puede legislar, sino que también tiene que hacerlo, lo digo lo más claro posible para no entrar en tecnicismo jurídico, lo tiene que hacer respetando la Constitución. Es así de básico, es lo que nos enseñan cuando entramos a la facultad, si no es en la primera, en la segunda materia. Entonces, es grave y una función, y para el Ejecutivo también, porque el Ejecutivo no puede mandar un proyecto, dicen, porque acá nosotros estamos viendo una secuencia de propuestas normativas que en realidad, como lo han señalado grandes constitucionalistas, porque además no hay un solo constitucionalista que haya dicho, por ejemplo, que el DNU o la ley Ómnibus tenían parámetros de constitucionalidad, ni hablar el DNU, que ya fue declarado inconstitucional en sí mismo por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Hay una lógica que cumplir, y acá, como les decía, muchos han señalado que hay una reforma constitucional disfrazada, pero esa reforma de constitucional disfrazada, si no sigue los parámetros y los canales que marca la propia Constitución, es inconstitucional, o algo que a veces cuando un estudiante nos lo dice, nosotros lo corregimos, pues dice anticonstitucional, decimos no inconstitucional, no, acá sí corren el riesgo de ser anticonstitucional, porque inclusive hay cuestiones que pueden ligar con figuras previstas en la Constitución y en el Código Penal. Y yo creo que en algún momento esto entrará en debate. Quizás en este momento no por determinadas circunstancias, pero hay mandatos particularmente para los funcionarios públicos. Todos debemos observar la Constitución, pero más un funcionario público del poder que sea. Para Mario, en esto uno lo que advierte es que hay como una especie de jugada de tahúres entre la justicia, que dice esto lo tiene que resolver el Poder Legislativo, la justicia no está para suplir la inactividad del Poder Legislativo, y los legisladores que muchas veces dicen, bueno, si la justicia no se pronuncia por la inconstitucionalidad, nosotros tenemos que esperar el fallo de la justicia, con lo cual, uno porque no quiere y otro porque no puede, la realidad es que nadie hace nada. Bueno, ahí hay varias cuestiones que nos demuestran una profunda crisis político-institucional. Con los conceptos juntos y separados, ¿no? Podríamos desgranar eso. Creo que hay una cuestión de fracaso de la política cuando la política, la actividad política, y sobre todo centrada en el Parlamento, tiene que recurrir a instancias judiciales, hay algo que no pudo resolver. Ahora también la justicia, que, bueno, yo me acuerdo, no puedo evitar recordar como cuando uno le señalaban en un expediente, no le declaramos la inconstitucionalidad porque usted no la pidió, y en otro expediente te la declararon de oficio, porque además los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad. Con lo cual hay una serie de disparidades de criterios que realmente son preocupantes, pero sí, yo siempre creo que la judicialización de los procesos políticos de distinta índole es un fracaso de la política. Que esto no quiere decir que no la tengamos que reconstruir ni que no podamos reconstruirla, porque se puede, pero también instaurando estas discusiones y estos análisis creo que contribuimos humildemente. Una cosa es no judicializar cada decisión política y otra cosa es que
hay decisiones políticas que sí o sí hay que judicializar. Y aquí además hay decisiones judiciales, que esto no lo estoy diciendo en términos de apreciación, lo estoy diciendo en términos de ciencia política. Una sentencia es una decisión política. Obviamente que es una decisión judicial, pero de carácter político, porque muchas veces la gente se confunde lo político con lo partidario, ¿no? Entonces, y a veces hay gente que dice, soy apolítico. Es muy difícil poder ser apolítico. Las circunstancias tienen que ser muy excepcionales. Lo que podés ser es apartidario. Pero apolítico, desde el momento que vivimos en una sociedad, somos seres, o algún filósofo diría, animales políticos, ¿no? Es más, en el mundo de los animales hay organización política. En el momento que hay una división de tareas, hay un líder de la manada, hay el que cuida a las crías, etcétera, etcétera, hay una división política del trabajo, ¿no? La división social del trabajo, esta es la división política. ¿No? Hay una gran falacia, Mario, que muchos políticos oficialistas utilizan, que es la gran informalidad que existe hoy en el trabajo, que habilita a plantear flexibilizaciones laborales o directamente habilitar y legalizar una relación laboral encubierta. ¿Me gustaría que hable de eso? Bueno, la informalidad es una forma ilegal de flexibilizar en un sentido desprotectorio. A mí me gusta decirlo así. O sea, flexibilizar es adaptarse, que puede ser protegiendo o desprotegiendo. Lamentablemente en Argentina, cuando escuchamos hablar de flexibilidad laboral, por lo menos desde el mundo de los trabajadores, de las organizaciones sindicales, nos imaginamos que viene algo que no nos va a beneficiar. Eso por un lado, que ahí hay incumplimientos que alguna vez va a haber que debatir, ¿no? Porque es como la informalidad, pero muchos de los que cometen la informalidad después se escandalizan de otras cuestiones. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que está planteando la reforma, más que terminar con la informalidad, es formalizar, si me permiten el juego de palabras, es formalizar, o para decirlo más técnicamente, como me gusta señalar desde este enfoque, institucionalizar la informalidad. ¿Por qué? Porque si no vas a poder tener esta figura, que yo me atrevo a decir que es un engendro jurídico, del colaborador independiente. Yo tengo un trabajador autónomo y aparece un colaborador independiente que va a trabajar para esa persona, pero no es trabajador. Es bastante contradictorio, creo que no hay que ser un experto en relaciones laborales ni en derecho del trabajo para decir, trabajás para alguien, o sea, dependencia o subordinación, que son características del contrato de trabajo, pero no hay relación. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Yo quiero ver la constitucionalidad de eso. Ahí va a entrar la responsabilidad. Si los legisladores aprueban eso, bueno, ya lo aprobaron en la Cámara de Diputados, la mayoría de la Cámara de Diputados. Si se aprueba en el Senado, bueno, ahí sí va a tener que ir al control, al testeo de constitucionalidad. Ahora, ¿eso qué es? Permitir que haya una contratación sin ninguna obligación laboral dentro, supuestamente, de los marcos legales. Digo supuestamente porque no sé si resiste la lectura, porque esto de lo establecido en la Constitución, lo que queda vigente en la ley de contrato de trabajo. Entonces, voy a facilitar, formalizar, institucionalizar algo que es absolutamente irregular. Entonces, probablemente dentro de un par de meses, si alguno que tenía un trabajador no registrado lo contrata de esta forma, va a decir, ves que ya se regularizó el empleo. A ver, ¿qué es lo que se regularizó? Porque los derechos que no los tengo en claro, que podrá tener o no tener esa persona, terminan siendo remitidos a la reglamentación. Y perdónenme, y ojalá me equivoque, pero estamos viendo que las reglamentaciones, primero no estamos viendo ningún aspecto en favor de los trabajadores, porque le han preguntado a algunos legisladores y dijeron, nombren un artículo, y yo no he encontrado hasta ahora un artículo que beneficie a las o los trabajadores. No lo he encontrado. Si alguien lo encuentra, que me lo diga, lo analizamos. Porque empezaron a justificar cuestiones que ni siquiera dentro de la ley. Porque en otro lado, no hay. Entonces, y creo que esta ley tiene una doble trampa, porque por un lado te va a permitir regularizar, entonces van a decir, ven que creció el empleo formal. Ojo con esa trampa, porque para mí es una trampa. Y por otro lado,
el que regularice alguna otra situación va a poder incorporarlo y si lo hace mal no va a tener consecuencias. Creo que hay una doble vía de deslaboralización y de lo que se laboraliza, se laboralice bien o mal, no va a tener ninguna consecuencia. Con lo cual, eso a la corta o a la larga se llama precarización laboral. Ahora, Mario, la pregunta del millón es, la Argentina ha sido un laboratorio permanente de reformas laborales. No voy a ir ni siquiera a los periodos dictatoriales, pero, por ejemplo, en los años 90 tuvimos la famosa ley de empleo de Carlos Figueroa, que fue casi una copia de la ley que estando él en España se promulgó en España. Y los datos que, digamos, que tenemos a años de ese periodo, es que no creció el empleo. O sea, es falso que porque vos de alguna manera flexibilices, hagas más fácil los despidos, permitas estas cosas, el empleo crezca. No hay una experiencia que estos números dan. Es correcto, porque eso parte de una falacia. Creo que la falacia es pensar que el problema está en la legislación social, sea derecho del trabajo, sea seguridad social. Es parte de una mirada que considera que el problema, a ver, para decirlo más claro, el problema es que las y los trabajadores tienen derechos. Eso es lo que están diciendo. Entonces, cuando hay un problema, lo que podríamos decir el metalenguaje, o sea, lo que uno no dice, pero está diciendo subyacentemente, es que la culpa de lo que pasa es de las y los trabajadores. Parecería que no hay ninguna otra responsabilidad ni en la gestión del Estado, ni en el sector empleador, y no es que le traslado la culpa solamente a alguien, sino que se parte de una falacia. Y además, yo siempre digo, ¿por qué alguien va a contratar un trabajador más? Porque, supongamos esta situación, contratar a un colaborador independiente. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque el problema y lo que no se visualiza es que uno contrata cuando la ecuación económico-financiera de su empresa, de la actividad que lleva adelante, le dice, vas a tener cierto margen de rentabilidad y capaz que vas a ganar un poco más si contratas una persona más. Porque si no hay rentabilidad, y este es el gran problema de Argentina, sobre todo en este proceso de desindustrialización que una vez más agrede, ¿no? Agrede a la nación y fundamentalmente afecta a las y los trabajadores. ¿Por qué voy a contratar a alguien? Porque parece que dicen, no, ahora te sale más barato o te sale gratis. Bueno, gratis no va a salir, pero va a tener muchas menos obligaciones. Entonces, ¿por qué lo voy a contratar? Porque además hay otra falacia. Yo digo, el salario mínimo ahora subió a 234, si no recuerdo mal el número, estaba en 202.000 y algo, y ahora el salario mínimo, o sea, estamos hablando de 200, ahora $234, redondeando más o menos. En el 2015 el salario mínimo en Argentina era $628. O sea, es un tercio, redondeando, discúlpenme los números, soy abogado, los redondeo, es un tercio menos. Y si vamos a los salarios de convenio, quizás no es exactamente igual, pero también ha habido una pérdida. Entonces, si a mí antes me salía más caro contratar, hablando en términos economicistas, y ahora me sale un tercio, ¿por qué no contrato ahora? Si ahora tengo uno de los salarios más bajos, claro, o por qué países, yo siempre digo, los países de la Unión Europea pueden pagar mejores salarios y no se funden, porque el secreto es qué se produce, qué valor agregado, qué incorporación de tecnología, cómo proyectamos el saber científico. Ahora, si yo voy a una primarización de la economía, y esto es lo que a mí verdaderamente me preocupa, que más allá que nos están diciendo que con esto se genera, en realidad se está desmontando el derecho del trabajo, se pretende desmontar el derecho del trabajo, porque el derecho del trabajo, si no hay industrialización, empieza a sobrar. Y en esta lógica de economía, lo que estamos viendo, un modelo netamente primarizador, extractivista, con algún enclave económico, pero no industrializador. Lo estamos viendo y muchas de las medidas lo ratifican. Y encima, financiarización especulativa. Porque lo financiero no es malo en sí mismo. El problema de lo financiero es cuando se transforma en especulativo. Para decirlo en criollo, en timba.
y si lo queremos decir más elegantemente, en el carry trade o la bicicleta. Digamos, como lo querramos llamar, es especulativo y no genera puestos de trabajo, porque la riqueza de un país y la calidad de vida y la justicia social se logra con industrialización. Por eso a mí hay un concepto que estoy tomando como central para plantear, creo, en línea, recién hablábamos con Omar también, la necesidad de construir un modelo de nación es seguro incompleto, pero como elementos rectores, industrialización con justicia social. Creo que por ahí va la cosa, creo que por ahí va el proyecto. Vos recién hablabas de, sos muy claro, pero hablabas de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, hablabas de lo costoso que dicen ellos que son los trabajadores, y yo digo cómo la opinión pública absorbió esta estigmatización que hacen de los laburantes, que los mismos laburantes repiten que son un costo, repiten, ¿no? O digo, estos legisladores que están votando esto, ¿nadie en su familia labura? O sea, no tienen, nadie labura, porque si alguien labura, ahora sabrían que lo que están votando va en contra de ellos. Nadie tiene un jubilado cerca, porque ahí es donde a mí digo, no lo termino de comprender. Bueno, lo que vos decís creo que es algo que tenemos que trabajar y profundizar porque creo que la base de la discusión futura va por ahí. Me parece que has marcado un tema central. Y es un tema muy técnico, muy complejo, y es muy difícil a veces de desarrollar. Esto es lo que técnicamente llamamos la reconfiguración, o yo diría desconfiguración de subjetividades. O sea, ¿cómo me veo yo a mí mismo? Para decirlo lo más claro posible. Si el trabajador, más que como trabajador, se ve como consumidor, y acá ha habido muchas responsabilidades. Y quiero señalarlo, y me parece que el primer problema a lo largo de distintas gestiones es no haber tomado al movimiento sindical como un aliado estratégico para sostener derechos y promover ese desarrollo industrial que tanto necesitamos, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que entender, y que no siempre se enseña eso. Uno cuando enseña derecho quizás no se visualiza tanto, es los cambios que se producen en el mundo en términos de comunicación desde fines de los 50 y principios de los 60. La aldea global de Marshall McLuhan. El hombre unidimensional del que hablaba Marcuse, porque algunos, y acá hay una discusión también sobre todo del pensamiento nacional, con algunos progresismos. Y creo que hay que decirlo, sin que nadie se ofenda y sin querer ofender a nadie, porque cuando algunos estaban hablando de la sociedad postindustrial, en Argentina están hablando de una sociedad postindustrial porque no nos vamos a industrializar. Y cuando Marcuse hablaba de la sociedad postindustrial en Europa, hablaba de que ellos ya se habían industrializado y venían nuevos problemas. Lo trato de hacer lo más breve posible, ¿no? Y el mayo francés y otras cosas es porque están diciendo una sociedad que empieza a ver este proceso. Y después cómo las nuevas tecnologías van impactando en nuestras cabezas, en nuestro cerebro, generando un gran problema que es, tenemos mucha información pero poco conocimiento. Yo creo que lo sintetizo en eso. Tenemos mucha información y muchas veces, y esto está estudiado científicamente, nuestro cerebro no logra procesar el cúmulo de información. Entonces, nos bombardeamos, es como que ocupamos la capacidad que tenemos y no llegamos a entrar en el... Claro, nos aturdimos, nos saturamos y no entramos en el análisis crítico que a veces lleva a que alguien hasta reivindique intereses sumado a la desesperación, justificada en muchísimos casos, sumado a la desesperación, a veces dice, bueno, que venga cualquier cosa a ver si esto me resuelve el problema. Y la necesidad tiene cara de hereje, como dice el refrán. Y esas cosas, es un proceso muy complejo y que requiere un análisis filosófico, sociológico, que tenemos que transmitir lo más claro posible para decir, acá cambió algo. A ver, desde el momento que el Parlamento británico saca el informe respecto de Cambridge Analytica, que dice, hay políticas de comunicación que son políticas de guerra.
son estrategias que se utilizan en la guerra para comunicar las cosas, para confundir. A ver, yo siempre cuento una anécdota, me gusta mucho la historia. Los alemanes, mañana es el aniversario del fin de la guerra, ¿no? Algunos dicen 7, 8, 9, de acuerdo porque hubo varias firmas de rendiciones, de la guerra mundial en Europa. Hoy estamos sin saber si hay una nueva guerra mundial. Pero los alemanes, cuando estaban peleando en las ruinas de Berlín, perdiendo la guerra, muchos creían que podían ganarlas y estaban peleando en la puerta de su casa. Y miren cómo será el desmanejo de la información, esto lo cuenta muy bien un historiador militar, el desmanejo de la información que creían que Norteamérica les había declarado la guerra a ellos, cuando Hitler le declara la guerra a Norteamérica en un acto público. Entonces, miren si en esa época se confundía, hoy con los recursos comunicativos que hay, nos bombardean por todos lados. Mario, bueno, obviamente el trabajo tiene una dinámica y va cambiando con la sociedad y la ley tiene que ir acompañándolo. Esto se da en muchos casos en el convenio por rama de actividad que se va modernizando. Pero ¿por qué crees vos que hoy necesita ser modificado, modernizado en la ley de contrato de trabajo? Yo creo que la ley de contrato de trabajo, la modernización sería volver a la fuente. Porque la ley de contrato de trabajo, no nos olvidemos que muchos de los problemas que hoy tenemos, que se proyectan en problemas técnicos, en resultados jurisprudenciales, son consecuencia de la mutilación, yo le digo así, la mutilación de más de 100 artículos entre modificaciones y derogaciones que hizo la última dictadura. Donde se han desvirtuado un montón de cuestiones en una lógica desprotectoria. Miren, la ley de contrato de trabajo, yo creo que sigue resolviendo un montón de problemas. El problema es que acá no se está aplicando a todos los que se les tendría que aplicar. Si nosotros tenemos más de un 40% de informalidad, no quiere decir que en todos los casos esa gente no les corresponda a la ley. El problema es que no se aplica y eso tiene una consecuencia en términos redistributivos, porque alguien se está beneficiando de eso, no los trabajadores, se están beneficiando los empleadores, y no estoy hablando del pequeño empleador, hay cuestiones de estrategias de distribución que en primera o en última instancia impactan, porque además recortar esos derechos hacen perder capacidad de consumo, porque el modelo en el que creemos muchos de nosotros, que es un modelo de industrialización, trabajo, y para atender esa industrialización, sobre todo cuando uno desarrolla y fortalece el mercado interno, hace falta capacidad de consumo. Yo agregaría, el problema creo que tuvimos en la década anterior, falta de consumo responsable, porque a veces disparamos el consumo y se nos perdieron un montón de dólares que teníamos que utilizar para avanzar en el proceso o continuar el proceso de industrialización, que fue muy importante y muy positivo. Ahora, pero se dilapidó. Y esa distribución, por ejemplo, hay un estudio, recuerdo un estudio de la Organización Internacional del Trabajo que dice, si en América Latina solamente se cumpliera con el salario mínimo, eso generaría un cambio en las condiciones de vida enorme. Ahora, todo esto, creo yo, no puede ser leído aisladamente en términos de, como nos quieren vender, una reforma laboral, que si está la reforma se solucionan los problemas del trabajo, no. En un proyecto de país, porque yo tengo un proyecto o un modelo de relaciones laborales cuando tengo un proyecto de país. Es como tengo un modelo educativo, de salud, etcétera, cuando tengo el modelo de país y en función de eso estructuro y hago una conjunción de variables. Yo creo que la ley de contrato de trabajo, a mí me gusta siempre decirle a los estudiantes, porque además lo colectivo lamentablemente se enseña poco, es el punto de partida. Claro. El problema es que nosotros hemos visto, primero en los gobiernos de facto y en los gobiernos neoliberales, siempre una intención de limitar la negociación colectiva. Y yo creo que ahí es donde está el eje de la cuestión. Y para eso es muy importante, y por eso son el objetivo central de los ataques, las organizaciones sindicales. Porque sin sindicatos no hay negociación colectiva. Ahora, ahí el rol del Estado es promover eso, y no porque lo digo yo, porque tenemos compromisos internacionales cuando ratificamos convenios que nos comprometemos a garantizar la libertad sindical,
a promover la negociación colectiva, entonces hay que hacerlo. Yo lo dije en esta misma casa de UPCN, lo señalé, los dos grandes objetivos, dos grandes enemigos, aunque el término sea duro, de este modelo son las universidades y los sindicatos, diría, los sindicatos y las universidades en ese orden. Habló de las universidades nacionales y tengo, bueno, creo que... Algo de experiencia en No, universidades. más de un centenar de testigos cuando aprendí esto, pero no es porque soy un iluminado, porque estos procesos desindustrializadores ¿Para qué quieren? necesitan quebrar lo que es la organización que se da en los trabajadores a través de sus organizaciones representativas y lo que producen, ojo, porque las universidades producen pensamiento, pero creo que hoy el lugar donde más arraigado está este modelo de industrialización con justicia social son las organizaciones sindicales. Y por eso va la embestida contra estas organizaciones. Y hay alguna cuestión en la ley que creo que va a generar también o busca generar un efecto para debilitar y atomizar en los lugares de trabajo. Mario, vos recién hablabas de cómo procesamos la información que tenemos y cómo a veces, como decía el Principito, lo esencial es invisible de los ojos, ¿no? Así es. Yo hace poco estaba conversando con una persona que trabaja para Uber y que hablando de todo esto me decía, lo que pasa es que nosotros no tenemos patrón, Uber es una plataforma, no hay un empleador. No, seguíamos hablando. En un momento determinado me dice, el año pasado Uber hizo una fiesta en un hotel donde le dio premios a sus 40 mejores choferes. Entonces yo le pregunté, ¿la pagó la plataforma? Él me miró. Sí, porque si no hay nadie detrás de la plataforma, ¿de dónde salió la plata para...? ¿Quién fue al hotel a decir buenas noches? Yo quiero alquilar un salón, quiero alquilar un... Fue el algoritmo que fue caminando. Entonces se quedó mirándome. Y ya que seguimos, ¿quién te entregó el premio? Sí, y me seguía mirando. Y me decía, más brutal no puede ser. ¿Cómo esta persona puede seguir diciendo que no hay nadie, que es una plataforma, que es un algoritmo, que no hay nadie que se beneficia? Y después él mismo te dice que Uber pactó en China. China no le permitió ingresar a Uber como tal, pero le permitió ingresar a la plataforma con un nombre chino. O sea, es una especie de franquicia. ¿Y quién lo hizo? Vos decís, Por eso digo, la es muy construcción brutal, del es decir, sentido. no darte cuenta vos mismo cuando alguien te dice, "Ey, ¿quién pagó la fiesta?" Entonces dice, ay, no lo había pensado. Y lleva como 5 o 6 años laburando para un patrón que supuestamente no existe. Y te cuento esto para engancharlo con otra cosa que es el otro gran argumento. Como lo nuevo. El famoso tema del trabajo de plataforma, por plataforma, ¿no? O sea, y fui a Uber, como te puedo decir, Rappi o todas estas. ¿Cómo hacemos para de alguna manera ordenar este tema? Porque es cierto en este sentido que la mayor parte de los pibes que trabajan en esa plataforma son muy reacios a que vos les vayas a hablar de tema de, digamos, de regularización, etcétera, etcétera. Y te digo lo que te contestan habitualmente. También es muy brutal y para que reflexionemos de los últimos años de la política. La primera cosa que te dicen es, ¿y ahora se preocupan por mí? Como diciendo, nunca me vinieron a ver, nunca se preocuparon por mí en los últimos 10 años y ahora me vienen a ver. Y me vienen a ver nada más que para sacarme plata. Porque cuando se los va a ver y se les propone la regularización, el discurso, me estoy refiriendo, el discurso es, te queremos regularizar para que pagues jubilación, para que pagues obra social, para que pagues el sindicato. O sea, me vienen a buscar para que pague nada más. ¿Dónde está la ventaja entonces? Y esta me queda entera, a mí la que Claro, y hasta ahora me queda toda para mí. Digo, ahí creo que tenemos un problema de discurso, un problema de falta de decisión política para encarar una cuestión de esta índole, porque lo que te dicen muchos políticos, ¿y qué quiere? Que nos metamos con la plataforma. Toda esa gente se queda sin trabajo. ¿No? Podríamos decir, si fueran esclavos, digo, ¿qué quiere? Que terminemos con la esclavitud y ¿qué hacemos después? No sé qué no. Claro. Digo, me parece que nos está faltando un debate hacia adentro. No sé, quizás, bueno, no te voy a decir que un trabajo académico porque vos estás en el tema, pero es como que uno no ve una producción intelectual que diga, es por acá, hay que hacer tal cosa, hay que ir para tal lado. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no?
Primero, en línea con lo que vos señalabas, y me acordaba de lo que resolvieron los tribunales de Londres sobre este tema, dijeron que precisamente la relación laboral se daba por la existencia de la plataforma, porque era desde donde se organizaba el trabajo, y nuestra ley, por ejemplo, saltando de una normativa a otra que no son iguales desde ya, nuestra ley de contrato de trabajo habla de las facultades de organización y de dirección por parte del empleador. Con lo cual, ahí es donde empieza a verificarse la dependencia y todo eso, además cuando se fue profundizando en el conocimiento del algoritmo, se vio en los sistemas de premios y castigos que establecían de acuerdo a la disponibilidad de las personas que trabajaban ahí. Yo creo que el tema, a mí me cuesta mucho también entenderlo, porque solamente viendo la ley de contrato de trabajo, por eso digo, la ley de contrato de trabajo siempre, todo puede ser mejorado, pero la ley de contrato de trabajo nos da respuesta para esto. La prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, y tenemos otras normas también. Voy a algo, al famoso artículo 23. Si alguien presta servicios para alguien, en principio, hasta que se demuestre lo contrario, y el otro lo dirige, tiene un beneficio económico, etcétera, etcétera, hay una relación. Bueno, ahí tenemos un dato que, ¿por qué? Ahora, ¿por qué se lo dejó avanzar? ¿Por qué no se pusieron ciertas regulaciones? Bueno, ahí creo que cabría analizar a distintas jurisdicciones, tanto nacionales como de ámbitos locales, por qué no adoptaron ciertas medidas, porque quizás crearon algunos puestos, hay que ver cómo sigue este proceso, porque la permanencia en general es bastante acotada, según algunos estudios, crearon algunos, pero por ejemplo han destruido otros. Uno ve solamente la reducción de taxis, y eso es, alguien quedó y alguien salió, ¿no? Después seguramente hay otras situaciones. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el tema de las plataformas se debaten en muchos lados algunas respuestas, pero creo que el tema de la plataforma, si bien hay que prestarle atención, y en esto no lo digo, no le prestemos atención y tirémosla por la ventana, no es el tema central del mundo del trabajo. Hay que atenderlo, hay que ocuparse, hay que buscar soluciones, hay que tomar decisiones. Por ejemplo, en cierto momento en la provincia de Buenos Aires se hicieron inspecciones, se determinó la relación laboral, fue confirmada por un juzgado, me acuerdo que era un juzgado, un tribunal de La Plata. Después no sé cómo siguió el tema en la Suprema Corte de la provincia, si llegó o no llegó, no seguí en particular ese tema. O sea que se pueden hacer acciones para avanzar en eso, pero tampoco se puede resolver solo desde lo laboral, porque si a vos te lo habilitan y te lo dejan circular y nadie adopta ninguna medida y se deja que se trabaje en determinadas condiciones, bueno, ahí hay una decisión política, como hablábamos antes. Ahora bien, el tema de los trabajadores de plataforma, que es un tema importante, yo digo, frente a los más de 6 millones de trabajadores que están bajo convenciones colectivas de trabajo, frente a los trabajadores que se encuentran en la informalidad, cuantitativamente, y no le resto valor por eso, es un tema central. Ahora también, la actitud que tienen ciertos trabajadores es un tema para debatir. Pero que no son trabajadores, son emprendedores. Bueno, depende. Pero cuando ese trabajador o esa persona se considera emprendedora y no trabajadora, bueno, si no tiene esa voluntad de hacerlo, bueno, creo que hay que reflexionar también sobre esa situación. Porque también hay una mirada profundamente antisindical, pero en algún momento esa persona, porque esto también es mucho de nuestra cultura, y yo creo que hay que poner no estoy en un concurso de popularidad, hay que poner algunas cosas sobre la mesa. ¿Qué va a pasar cuando esa persona necesita, o se enferma y tiene un accidente y necesita una cobertura, o cuando tiene que acceder a una obra social, porque tendrá que ir a una obra social privada, o al hospital público, o el día que se quiera jubilar? Entonces, porque lo que yo digo es, el que quiso y no pudo, ahora también hay una mirada antisindical de ciertos sectores de los trabajadores que creo que hay que enseñarles, educarles, pero también tener en claro
que ciertas conductas hay que visibilizarlas. Hay que visibilizarlas. Por ejemplo, yo la otra vez leí un informe en San Pablo, si no recuerdo mal la ciudad, el 30% más de los trabajadores de plataformas eran de extrema derecha. O sea, hay una reconfiguración que yo entiendo que puede estar generada por las condiciones, pero también en algunos casos hay la traslación de una mirada a ciertos ámbitos laborales. Bueno, esto se revierte creo que con políticas públicas, porque hasta ahora el desembarco de Uber en la ciudad de Buenos Aires no tuvo mayores obstáculos. No tuvo mayores obstáculos. Y ciertos trabajadores que se incorporan también tienen una cultura profundamente antisindical. Ahora, cuando nosotros pretendemos resolver esto, es decir, como vos bien decías, lo hacen para sacarme dinero, bueno, ahí hay que tomar una decisión política y decir, no, vamos a hacer como corresponde, lo que pasa es que ahí el dinero tiene que salir de la empresa, no de los trabajadores. Ahora, si estamos dispuestos a dar esa discusión, que yo creo que es lo que viene, lo que viene es recomponernos para dar las discusiones. Ahora, creo que la primera discusión, no nos podemos quedar ahí porque esto es como el impacto tecnológico. En nuestro país se está hablando de un impacto tecnológico y hay impacto fuerte en ciertos lugares como la actividad bancaria o la actividad automotriz, pero tampoco en todos los lugares. Yo a veces le pregunto a mis estudiantes, ¿y ustedes en qué se tienen que capacitar? ¿O en qué los capacitaron cuando entraron al trabajo? Y no estoy hablando en contra de la capacitación, pero sí estoy planteando romper con un montón de miradas que son las políticas del capital humano. ¿Les suena? Es que cuando yo te hablaba de que son emprendedores, yo creo que en esta estigmatización que han hecho de los trabajadores, del mundo del trabajo, de todo esto, nos cuesta reconocernos como trabajadores. Por ahí hay un cosito que dice, si vos dependés de tu salario para comer, para vestirte, para pagar tu alquiler, para llegar al fin de mes, sos un trabajador. No sos clase media, no sos emprendedor, no sos nada. Me parece que eso se perdió. Vos fíjate que cuando ves en la calle que hacen encuestas o que pasa algún notero de algún programa y le pregunta a la gente, ¿quién se reconoce como trabajador? Es como que se perdió el valor de la palabra trabajador. Eso no fue espontáneo. Eso empieza con la crisis del petróleo, empieza en Argentina y en el mundo. Con la crisis del petróleo, en Argentina se potencia con la última dictadura. No nos olvidemos que el 70% de los desaparecidos son hombres y mujeres que tuvieron alguna actividad sindical. Con lo cual hubo una verdadera masacre, ¿sí? Un genocidio, fundamentalmente, que se ve de, otra vez, militantes sindicales y universitarios, estudiantes y profesores. No es casualidad eso. Sumado a procesos que también han marcado ir en busca de la solución del problema recortando derechos laborales. Ejemplo, cuando se quiso modificar la ley sindical con la famosa ley Mucci. Luego creo que hay también una desatención sobre todo, voy a decir, justicialismo, en el partido justicialista, para no mezclar justicialismo con estrictamente, si bien, ¿no? Peronismo, movimiento nacional, ahí hay una serie, que no digo que no estén vinculados, que no se me malinterprete, pero hubo como una desatención a lo que alguien llamó la columna vertebral del movimiento. Sos generoso de esa atención. Hubo rechazo, dice claramente. Pero además hay dos fenómenos. Hay un rechazo que tiene que ver con un oportunismo que viene desde el 83, cuando ante la derrota frente a Alfonsín, en el seno del partido se decía no hay que poner sindicalistas en las listas porque los negros y las camperas de cuero son mal vistas y nosotros tenemos que llegar al voto de la clase. Alguien usa campera de cuero ahora y le fue bastante bien. Bueno, viste, me parece que no. Esto pasa. Pero ese es un comienzo y se llega hoy a escuchar cosas. Yo las escuché el otro día en un programa de televisión de un dirigente peronista
decir dos cosas que me dejaron asombrado. La primera de esas cosas es decir que cuando se sostiene esto de que hay que darle las herramientas, de que queremos que le vaya bien, es porque muchos pensamos que está haciendo el trabajo sucio que alguien tenía que hacer. O sea, vos como peronista estás diciendo que había un trabajo sucio que por ahí lo hubieras tenido que hacer vos, que pasa por todas estas cosas que estamos hablando. Y la segunda, hablando con ese tema del trabajo por plataformas, o la supuesta informalidad, te dicen, lo que pasa es que los jóvenes de hoy en día no quieren tener una relación de dependencia, no quieren estar atados a un trabajo. Quieren, por ejemplo, trabajar 2 años, luego tomarse un año sabático e irse, por ejemplo, a la Guyana francesa. Entonces yo pensaba, ¿cuántos hijos de gente que yo conozco por la zona de Quilmes Oeste, Bernal Oeste, Loma de Zamora, Solano, sus hijos trabajan 2 años y con los que ganan en 2 años se van un año a hacer un año sabático a la Guyana francesa? Digo, da la sensación como estamos hablando de dos mundos distintos. Bueno, mira, me hiciste acordar, nosotros en la Universidad Nacional de José C. Paz, en un instituto, en el IESCODE, que es uno de los institutos de investigación de la universidad, ¿no? Situaciones en contextos de desigualdades, la otra vez hicimos un taller muy interesante, lo que nosotros llamamos un núcleo de heterogeneidades en el mundo del trabajo, todas estas diferencias, y participaron muchos y muchas estudiantes. Y fueron muy interesantes las respuestas, porque tratamos de hacerlas lo más sencillas posible, los menos condicionantes, y surgió en muchos casos que muchos lo que querían era un buen salario, una buena remuneración. Muchos también, digo, porque también hay que ver donde se ve, era muy interesante, muchos se veían mejor, pese a todas las problemáticas que hay, que ellos también padecen, se veían mejor porque habían podido acceder a la universidad pública, que sus padres no habían podido, más allá de los problemas económicos, los esfuerzos para viajar, para cursar, para comprar un libro, todo que existe desde ya, obviamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay este supuesto sentido común que muchas veces nos quieren transmitir y que, como yo digo, ¿de dónde sale esto? ¿Quién lo dice? ¿Cómo se fundamenta? ¿No? Porque creo que hoy el gran desafío, y creo que lamentablemente el contexto que nos está golpeando hoy en día, es la centralidad del trabajo dependiente y tutelado. A mí me gusta decirlo así. O sea, volver al trabajo dependiente. Yo les cuento una anécdota muy rápida. Hace unos años, en el 2014, en un congreso de laboralistas en Tucumán, planteé por primera vez esto. Todavía no había desarrollado el enfoque. Ahí hablé de volver al trabajo dependiente. Y mis amigos laboralistas me dijeron, para que veamos cómo se han reconfigurado, no todos, pero algunos, cuando terminó la exposición me dijo, che, algunos quizás me dijo, no estamos volviendo al pasado, y otro me dijo, no será mucho, ¿no? Las dos cosas, no será mucho. Y yo le dije, miren, si nosotros no podemos pensar esto, porque a mí lo que yo he aprendido, lo que he estudiado y lo que he aprendido, las dos cosas, es que la persona quiere vivir dignamente y la mejor forma de vivir dignamente es a través de un trabajo dependiente y tutelado, porque eso conlleva un montón de coberturas, de situaciones, contingencias, como se dice en el mundo de la seguridad social, el ingreso, obviamente, hoy estamos todos empobrecidos, ¿no? Hemos tenido un crecimiento del empleo en el gobierno anterior, pero no hubo distribución. O la distribución, mejor dicho, hubo distribución, pero por ejemplo el crecimiento de la productividad entre un 13 y un 14% se lo apropió el sector empleador. Para los trabajadores quedó un 20%, ¿no? Es lo que yo te hablaba hoy, decía alguien que decía, ¿cómo no entiendo cómo haber un 7% de desocupación y un 50% de pobreza? Y por la mala distribución, porque hemos llegado a la situación de trabajadores formales que están bajo la línea de pobreza, tal cual. Entonces, ahora, esto implica volver a la fuente. Yo creo, la otra vez lo hablaba con un compañero, creo que la actualización doctrinaria es volver a la doctrina.
Y agrego otra cuestión, ¿no? Y agrego otra cuestión. Muchas de estas cuestiones se han desconfigurado por derecha y por izquierda, esto como decía, algún legislador peronista, que no nos olvidemos, la década del 90, cuando decíamos, el mejor ejemplo de que todo eso no funciona es la Argentina. Ahora, de todas esas medidas no funcionan en la Argentina y es verificable empíricamente. Ahora, permearon las ideas economicistas liberales también en el movimiento nacional, en el peronismo y en otros integrantes, el peronismo como elemento y como actor central del movimiento nacional, desde ya. Ahora, también ciertas miradas del progresismo y ciertas miradas de construcciones teóricas, por ejemplo, como la alienación marxista, que es un elemento muy interesante para describir el funcionamiento del sistema capitalista, también le fue restando valor al trabajo dependiente. Entonces, no, porque estás alienado. Mirá, a mí la alienación no me gusta, pero prefiero esa alienación, si puedo llegar a fin de mes y comer un asado el domingo, a un elemento que ha terminado en ciertos actores sociales diciendo no podemos industrializarnos, vayámonos del sistema capitalista, con lo cual estamos condenados a formas de subsistencia. Entonces, acá hay una discusión de fondo. Nosotros lo que planteamos, lo que plantea el derecho del trabajo. El derecho del trabajo no está en contra del sistema capitalista. Esto lo tendrían que entender muchos empresarios, lamentablemente. O no. La ideologización de algunos es tan fuerte que no estamos en contra del sistema capitalista. Queremos que ganen plata, pero queremos que distribuyan esa ganancia, y no en términos de socialismo. Porque yo a veces se lo digo a los chicos en una clase. Si hay 20 alumnos, que son los 20 trabajadores, y el profesor, supongamos que es el empleador, y hay 100 pesos, hay 50 para repartirse entre 20 y 50 para el otro. No es que los 100 los repartimos por igual. Con lo cual, muchachos, se están llevando bastante. Y en buena hora, porque han aportado capital y nadie le dice nada. Ahora, eso se logra con la industrialización. Eso se logra con la industrialización. Hoy Argentina está en 1.000.000, casi 200.000, un poquito menos de 200.000 trabajadores de manufactura. Yo recién les hablaba de más de 6 millones de trabajadores bajo convenio, con lo cual... ¿Estás hablando de un 25% se trabaja en la manufactura? Falta. Ahora, esto es como cuando se plantea cómo salimos de los planes sociales. Miren, en el 2011 en un colegio escribimos un artículo planteando, bueno, hay que empezar a regularizar. Ahora, eso se hace solamente con un apoyo político como el que generó Perón cuando estructuró el modelo sindical para acompañar este proceso de industrialización, que era lo que le permitía sostener la justicia social a través de la distribución de la riqueza que se generaba. Ahora, hubo un actor político, por eso no era inocente, y lo digo en el buen sentido de la palabra, cuando decía es la columna vertebral, porque es lo que me sostiene, es la fuerza que me sostiene, porque yo a veces lo veo en alguna universidad, ¿no? Y cuando algún estudiante pregunta algo, sí, todo el mundo a veces discute de los sindicatos, pero todo el mundo está viendo qué hace la CGT. Claro, es lo que están pidiendo. Sí. Perdón, nos quedan 7 minutos. Yo te acabo de escuchar y me quedé pensando, entonces el marido de Paquita tiene razón. ¿En qué? El hecho de que cada millón de habitantes hay una pyme. hay una pyme. Dijo en un programa de televisión, dijo que un estudio en Argentina revelaba que había una pyme cada millón de habitantes. Quiere decir que en toda la República Argentina hay 47 pymes. 47 pymes, una por millón. No, yo quería... Yo no soy muy bueno para los números, pero me No te da. Cuando vos recién hablabas de la alienación, yo me sonreía porque leí un artículo el año pasado de Diego Pizarro. Sí. Diego es un filósofo italiano que él se reconoce como marxista y gramsciano. Y es uno de los más feroces denostadores de la izquierda. Entonces, y él decía esto, la izquierda le hizo un gran favor al capitalismo global. Con esta historia de que hay que terminar con la relación de dependencia para eliminar la alienación del mundo del trabajo, resulta que ahora cuando los despiden, están sin trabajo, le están haciendo un bien. No se dan cuenta. Lo desaliena. Lo desaliena. Y en los 70 vos sabés que pasaba lo parecido.
ustedes no habían nacido ninguno, No, nosotros. pero en ese entonces había aparecido todo Me niego a contestar. un auge en Estados Unidos del tema del hipismo, ¿no? Y entonces llegó acá, como llega todo, y entonces acá empezaron a haber algunos movimientos juveniles que estaban en contra del consumo. Había que el consumo alienante de la sociedad capitalista, y algún político dijo, pero discúlpeme, en Argentina lo que necesitamos es que la gente consuma. Que consuman comida, aunque más no fuera. Los norteamericanos pueden hablar de estar en contra del consumo, pero acá el problema que tenemos es que la gente no puede llegar ni siquiera a pagarse la comida. Esto a veces tiene que ver con la No, es el consumismo, como yo hablo de Claro, son dos economicismo, cosas distintas. una cosa es la economía, yo economicismo lo digo en sentido peyorativo, Por supuesto. eso, y esto es consumismo peyorativo. Ahora, necesidades de consumo, No. todo, Está bien, pero yo lo que voy a Pero decir no. la forma que se aliena cierto pensamiento progresista, la traslación acrítica de ciertos valores, de ciertos esquemas de pensamiento foráneos, Que no aplican. estamos en otra realidad un poco diferente. Bueno, es lo que viene el enfoque crítico-cultural, me gusta señalar, cuando miramos nuestra realidad con lo que científicamente se llaman las categorías eurocéntricas. Yo no puedo leer las problemáticas de Argentina en función de la realidad de otros países. Tengo que aprender de esos países. Yo siempre le digo a los estudiantes, leamos todo, pero veamos en qué cuaja, en qué se puede adaptar a nuestra realidad. Uno puede aprender, pero no es lo mismo. Cuando hablaban de la revolución 4.0, los alemanes ya lo hicieron. Ahora, Europa, yo siempre digo, Gran Bretaña ya estaba consolidada como potencia industrial en 1830. 1830. Digo para decir un año, no es que ese día pasó algo, pero para situarnos en una línea de tiempo. Nosotros seguimos discutiendo si nos tenemos que industrializar o no. Por eso ellos hablan de la sociedad postindustrial. Porque en la década del 60 se habla de la sociedad, bueno, ahora cómo seguimos, cómo vamos, todas las transformaciones que se dan. Ahora también hay una cuestión de determinismo que ha afectado mucho el pensamiento nacional, que es ese determinismo y ese economicismo, tanto del pensamiento liberal como o para no ser tan injusto, de cierto pensamiento liberal y de cierto pensamiento marxista, para ser un poco más benévolo, porque todos son deterministas. Si pasa esto, tiene que pasar esto. Y están poniendo foco en la economía, que es lo que nos está pasando hoy en día. Hoy lo único que habla es la economía. Entonces, un litro de leche para una criatura es una variable económica insignificante. Para mí no es insignificante. Absolutamente. ¿No? Entonces, o cuando Margaret Thatcher se enorgulleció, cuando se me hacía acordar, ya que alguien admira tanto a Margaret Thatcher, cuando se enorgulleció de sacar la copa de leche de los colegios británicos. No, porque ahora lo van a resolver solo. No lo resolvieron, hay pobreza. Hay pobreza en Gran Bretaña, no es la nuestra, pero hay también pobreza. O como ahora que vamos a tener las calles de Buenos Aires limpias y sin gente haciendo ranchadas. Claro. ¿A dónde van a ir? No sé, porque no les estamos resolviendo el problema, pero lo sacamos de la vista y no están más. Ahora nos quedan 2 minutos y voy a leer los mensajes que tenemos y después les dejo el cierre. Cristian Arnedo de la Secretaría de Trabajo, Silvia Choconi, Fabián Anceloni, bueno, un honor escucharte y comparte tu postura. Denis de la Delegación Justicia. Chiverio Junior, buenas tardes. Walter Es Mariani. un colega brasileño. Somos internacionales. Es un colega brasileño. Así somos nosotros. Walter Marinetti, que es, bueno, excelente el tema y la reflexión sobre este tema, secretario profesionales de LOTBA. Mateo Fusalva de ENACON, Peje, no voy a decir tu apellido, Peje de Desarrollo Social, Leonardo Lamuda de Energía, Energas y Obras Públicas, Norberto Espinelli, trabajador de SUTEGUA, somos internacionales e intergremiales también. Silvia Mamani de la Delegación Ciudad, Gustavo Valenzuela del Interior, Fabián Anceloni, que dice que considera que a partir de la reforma que impulsó Menem con la creación del monotributo, terciarización, contratos basura, bueno, ¿no? La legalización fraudulenta de la flexibilización laboral, como que ahí empezaron algunos de estos problemas. Amalia Villarruel, no dice de qué delegación. Amalia Villarruel es una... Por recorrer los problemas de trabajo, ya sé quién es. En este presente, un abrazo a todos. Silvia Choconi, había visto por ahí también que estaba
Nora, la compañera de Andis, pero no encuentro el mensaje. Les queda 1 minuto y medio para el cierre. Cedemos a Mario para que haga el cierre. No, muy bien. Primero agradecer a todos los amigos, compañeras que han mandado saludos. Lo único que digo es que voy a cerrar con una cosa. Yo siempre le digo a los estudiantes, el derecho del trabajo es parte de las relaciones laborales y las relaciones laborales no se agotan en el derecho del trabajo. No hay derecho del trabajo sin industria y no hay derecho del trabajo sin sindicatos. Y los derechos hay que defenderlos. Y se defienden fundamentalmente con la lucha sindical, para que en algún momento esa lucha sindical, y esperemos que en no mucho tiempo, eso se vea reflejado e incida en las políticas públicas, y creo que ese es el camino. Y muchísimas gracias a ustedes, a UPCN, un placer compartir. Gracias, Muchas don Mario. gracias. Mañana será otro día de lucha, paro nacional de la CGT. El próximo miércoles vamos a estar hablando de Malvinas hoy con el compañero veterano de Malvinas, César Trejo. Muchas gracias.